Polícia racista pateia perro de anciana negra descapacitada sin imaginar lo que pasaría. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. Una rutina interrumpida. El sol del amanecer teñía de dorado las calles de un barrio humilde pero lleno de vida. Doña Magdalena, una anciana negra de 78 años, empujaba lentamente su silla de ruedas con la ayuda de su fiel compañero, un perro mestizo llamado Bruno. A pesar de su discapacidad, nunca había dejado que su espíritu se quebrara. Cada mañana, ella y Bruno recorrían la plaza del barrio, donde los niños jugaban y los vecinos intercambiaban saludos. Sin embargo, aquel día, la atmósfera se sentía diferente. Una patrulla policial se había detenido en la esquina, y dentro, la oficial Sofía Ramírez, una mujer de rostro severo y mirada arrogante, observaba la escena con desdén. No le gustaba esa parte de la ciudad. Mendigos y haraganes, pensó con desprecio. Su presencia era sinónimo de problemas. El sonido del bastón de doña Magdalena golpeando la acera se mezclaba con los ladridos alegres de Bruno. Pero antes de llegar al banco donde solía descansar, la silueta de la policía bloqueó su paso. Con un gesto brusco, Sofía la miró de arriba abajo, su ceño fruncido revelando impaciencia. Señora, no puede estar aquí con ese perro callejero. Es un peligro para la comunidad, soltó con frialdad. Magdalena la miró con incredulidad. ¿Peligro? Este perro es mi familia, me ha salvado más veces de lo que usted podría imaginar, respondió con voz serena pero firme. La policía bufó, dando un paso adelante con una actitud amenazante. No me interesa. Las reglas son reglas, dijo, antes de hacer lo impensable. Sin previo aviso, su bota golpeó con fuerza el costado de Bruno, haciéndolo rodar varios metros sobre el pavimento. Un jadeo colectivo recorrió la plaza. La anciana soltó un grito ahogado y su cuerpo entero tembló de indignación. Bruno, con un gemido de dolor, trató de incorporarse. El aire pareció detenerse por un instante. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Con una velocidad sorprendente, el perro se levantó y fijó su mirada en Sofía, sus ojos reflejando una furia contenida. Un silencio tenso envolvió la escena. Sofía, confiada en su autoridad, no imaginaba lo que estaba por venir. Capítulo 2. Justicia de cuatro patas. Los murmullos crecieron en la plaza mientras la gente se acercaba a doña Magdalena, quien, con un temblor en sus manos, acariciaba a Bruno, verificando su estado. Sus ojos, normalmente llenos de dulzura, reflejaban ahora una ira contenida. ¿Por qué hizo eso?, murmuró con la voz quebrada, mirando a la policía con una mezcla de dolor y rabia. Sofía Ramírez cruzó los brazos con arrogancia. Un perro suelto es un peligro. Debería agradecerme por hacer mi trabajo, respondió con una sonrisa burlona. Pero su seguridad pronto se desmoronó cuando Bruno, aún tambaleante, se puso de pie. El perro no era común. Con un movimiento preciso, se cuadró delante de Magdalena, su postura rígida y su mirada fija en Sofía. Algo en él había cambiado. Un gruñido grave emergió de su garganta, algo que no solo alertó a la multitud, sino que también hizo que la policía diera un paso atrás, sorprendida. No era miedo lo que sintió en ese instante, sino una extraña sensación de haber cometido un error. Pero su orgullo la cegó. Vaya chucho rebelde. ¿Ahora quieres pelear?, dijo con desprecio, levantando una mano como si fuera a golpearlo de nuevo. Antes de que pudiera reaccionar, Bruno saltó. Con una velocidad y precisión que nadie esperaba, el perro atrapó la muñeca de la policía con sus mandíbulas, apretando lo suficiente para inmovilizarla sin hacerle daño. La fuerza del impacto hizo que Sofía perdiera el equilibrio y cayera de rodillas en el suelo. La plaza entera contuvo la respiración. Nadie se atrevió a intervenir, pero la sorpresa en los rostros de los presentes fue evidente. «Suelta, maldito animal», gritó Sofía, tratando de liberar su brazo, pero Bruno no cedía. Doña Magdalena, sin moverse de su silla de ruedas, observó con calma. «Bruno no es un perro cualquiera», dijo, su voz serena pero cargada de significado. «Él es un ex K9, entrenado para proteger y actuar contra la injusticia. Yo lo adopté después de que fuera retirado del servicio, pero parece que hoy ha recordado su misión». La revelación cayó como un rayo entre los espectadores. Sofía dejó de forcejear por un momento, su mirada reflejando una mezcla de incredulidad y temor. Un K9 retirado. Un perro con entrenamiento policial, capaz de detectar amenazas y actuar sin dudar. Y ella,
en su ignorancia, había sido la amenaza. La multitud comenzó a murmurar con más intensidad. Algunos sacaban sus teléfonos, grabando la escena. «Suélteme, vieja loca, haga que su perro me suelte», vociferó Sofía, pero su voz ya no sonaba autoritaria. Sonaba débil. Bruno mantenía su agarre firme, pero sin apretar más de lo necesario, esperando la orden de su dueña. Magdalena respiró hondo y, con una calma cortante, pronunció las palabras que nadie esperaba. «Eso depende de ti. Pide disculpas». Capítulo 3. El orgullo quebrado. La multitud se agolpaba alrededor de la escena, cada vez más involucrada en el inesperado giro de los acontecimientos. Los murmullos crecían en intensidad, y varias personas alzaban sus teléfonos para grabar lo que estaba ocurriendo. Sofía Ramírez, aún de rodillas en el suelo, sintió el sudor frío recorrerle la espalda. Su muñeca atrapada en las mandíbulas de Bruno comenzaba a doler, no por la presión del mordisco, sino por la humillación que estaba sufriendo frente a todos. «Basta de este espectáculo. Alguien haga algo», gritó con furia, pero nadie se movió. Los ojos de doña Magdalena brillaban con una mezcla de determinación y desafío. Sabía que en cualquier otro escenario, las cosas habrían sido diferentes. Si Bruno no hubiera intervenido, probablemente ella habría sido víctima de un abuso silencioso, como tantos otros ancianos en su situación. Pero esta vez, tenía a su fiel compañero y, sobre todo, tenía la verdad de su lado. «Te dije que pidieras disculpas», repitió con voz pausada, su tono suave pero implacable. Sofía apretó la mandíbula, su orgullo luchando contra la lógica. Para ella, pedir disculpas a una anciana negra en silla de ruedas, rodeada por decenas de testigos, significaba admitir su error. Y admitir su error significaba destruir la imagen que había construido de sí misma, la de una mujer fuerte, intocable, alguien que tenía el control. Pero la situación se le estaba escapando de las manos. «Esto es ridículo», bufó, tratando de sacudir su brazo para liberarse. Pero Bruno no cedió. Su postura se mantenía firme, como si estuviera esperando una señal para actuar. «Si no lo haces, la gente verá lo que realmente eres, oficial», intervino un joven de entre la multitud, sosteniendo su teléfono en alto. «Todo está en vivo en las redes sociales. ¿Quieres ser recordada como la policía que golpeó a un perro de servicio y humilló a una anciana discapacitada?» El rostro de Sofía se tornó rojo. Su respiración se aceleró. Miró a su alrededor y notó que ya no tenía aliados. Incluso algunos comerciantes del barrio, quienes usualmente callaban ante la autoridad, la miraban con desdén. La desesperación comenzó a crecer dentro de ella. No tenía escapatoria. Con la mandíbula tensa y la voz cargada de rencor, Sofía finalmente habló. Lo siento», dijo entre dientes, con un tono seco y sin convicción. Pero no fue suficiente. Bruno ni siquiera pestañeó. «No te escuché», insistió Magdalena, sus ojos clavados en los suyos. «Hazlo bien». Sofía apretó los puños, sintiendo que cada fibra de su ser ardía en rabia. Pero entendió que no tenía alternativa. Trató de suavizar su tono, aunque sus palabras seguían sonando forzadas. «Perdón, señora», dijo con voz entrecortada. «No debí patear a su perro». Solo entonces, como si entendiera cada palabra, Bruno aflojó su agarre y retrocedió lentamente. Su mirada seguía fija en la policía, como si le advirtiera que recordara bien la lección. Sofía se levantó de inmediato, frotándose la muñeca con rabia contenida. «Esto no se quedará así», murmuró con voz envenenada antes de girarse y alejarse rápidamente hacia su patrulla. Pero la multitud ya no tenía miedo. Los aplausos estallaron en la plaza y los comentarios no se hicieron esperar. «Justicia para Bruno y doña Magdalena», gritó alguien. «Que se haga viral», añadieron otros. En cuestión de minutos, los videos comenzaban a multiplicarse en las redes sociales. La imagen de la poderosa oficial Sofía Ramírez humillada ante su propia arrogancia ahora pertenecía al mundo entero. Capítulo 4. La verdad se hace viral. El eco de los aplausos aún resonaba en la plaza cuando Sofía Ramírez se alejó con pasos pesados, sintiendo como cada mirada la atravesaba como un cuchillo. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la humillación de haber sido doblegada por una anciana en silla de ruedas y su maldito perro. Cuando llegó a su patrulla, cerró la puerta de un portazo y golpeó el volante con furia. «Esto no se quedará así», masculló entre dientes, pero en el fondo sabía que había cometido un error del que sería difícil escapar. Mientras tanto, en la plaza, doña Magdalena acariciaba a Bruno con ternura.
Su fiel compañero la miraba con esos ojos llenos de lealtad, como si entendiera que había hecho lo correcto. Buen chico, susurró, mientras la gente a su alrededor la felicitaba por haber enfrentado a la policía. Usted es un ejemplo, señora. No se dejó pisotear, dijo una mujer, tocándole el hombro con respeto. Pero lo que nadie esperaba era la velocidad con la que la historia de Bruno se haría conocida. En menos de una hora, los videos habían explotado en las redes sociales. La etiqueta almohadilla Justicia para Bruno comenzó a viralizarse en Twitter y Facebook, y la indignación colectiva no tardó en manifestarse. Miles de comentarios exigían la suspensión de la oficial Sofía Ramírez, y varios periodistas locales ya habían tomado nota del incidente. En su patrulla, Sofía revisó su teléfono y sintió un escalofrío al ver su rostro en todas partes. La grabación la mostraba pateando brutalmente a Bruno, la reacción de la multitud, su humillación al ser sometida por un perro K9 retirado. Era una pesadilla. Maldita sea, susurró, sabiendo que su carrera pendía de un hilo. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara a la comisaría. El comandante Morales, un hombre serio con más de 30 años en la fuerza, vio el video y frunció el ceño. Sabía que la presión pública podía destruir carreras en un instante. Levantó el teléfono y marcó. Ramírez, ven a la estación. Ahora, ordenó con voz grave. Sofía tragó saliva. Sabía lo que eso significaba. Esa misma tarde, mientras doña Magdalena descansaba en su humilde casa con Bruno a su lado, recibió una llamada inesperada. Señora Magdalena, soy periodista de un canal nacional. Queremos contar su historia. La anciana sonrió con calma. Quizás, después de tantos años de injusticia, finalmente el mundo estaba dispuesto a escuchar. Capítulo 5. Consecuencias inesperadas. La noticia del abuso cometido por la oficial Sofía Ramírez continuó expandiéndose como un incendio en las redes sociales. Cada minuto, más y más personas compartían el video, comentaban su indignación y exigían justicia. Algunos ciudadanos incluso organizaron una protesta pacífica en la plaza donde ocurrió el incidente, sosteniendo carteles con frases como Bruno es un héroe y no más abuso de poder. Mientras tanto, en la comisaría, Sofía caminaba con el ceño fruncido hacia la oficina del comandante Morales. Al entrar, encontró al superior viendo el video en su pantalla con una expresión pétrea. Sin levantar la vista, Morales habló con voz cortante. ¿Quieres explicarme qué diablos hiciste? Sofía apretó los puños. Fue solo un perro callejero, comandante. Esa vieja me desafió frente a todos y... ¡Cállate! Tronó Morales, golpeando su escritorio. Su mirada afilada perforó a Sofía. Ese, perro callejero, era un K9 retirado, y esa, vieja, es ahora una figura pública. Tienes al país entero pidiendo tu cabeza. ¿Tienes idea del problema que nos has metido? La oficial intentó replicar, pero el comandante lo interrumpió con una sentencia implacable. Queda suspendida hasta nuevo aviso. Entrega tu placa y tu arma. Sofía sintió un golpe en el estómago. Nunca había imaginado que patear a un simple perro la pondría en esta situación. Con las mandíbulas tensas, dejó su placa sobre el escritorio y salió de la oficina bajo las miradas inquisitivas de sus compañeros. El mundo que conocía comenzaba a desmoronarse. Capítulo 6. La caída de la intocable. Sofía pasó los días siguientes encerrada en su apartamento, con las cortinas cerradas y la televisión encendida en canales de noticias. Cada vez que su rostro aparecía en la pantalla acompañado del infame video, sentía una punzada de rabia e impotencia. Maldita vieja, maldito perro, mascullaba entre dientes, sin aceptar la responsabilidad de sus actos. Sin embargo, la realidad era innegable, su nombre estaba en boca de todos, y no precisamente de la manera que hubiera deseado. Las redes sociales ardían con peticiones para su destitución definitiva. Pero lo que realmente la sacudió fue recibir una llamada de su abogado. Sofía, tenemos un problema, dijo con voz grave. La Asociación Protectora de Animales, junto con un grupo de abogados pro derechos civiles, ha presentado una denuncia formal en tu contra. Sofía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Cargos? Hasta ese momento, pensaba que su suspensión era temporal, un castigo pasajero. La gente quiere tu cabeza. Necesitamos que te mantengas callada y no hagas nada que empeore la situación. Mientras tanto, en la casa de doña Magdalena, la vida de la anciana había cambiado por completo. Cada día recibía visitas de personas que querían conocer su historia, donaciones para mejorar su calidad de vida y, lo más importante, el respeto de toda una comunidad. Capítulo 7.
entre el orgullo y la redención. Sofía apenas dormía. Su mundo, construido sobre una falsa sensación de autoridad y control, se desmoronaba. Su teléfono sonaba sin cesar con llamadas de periodistas y mensajes llenos de insultos y amenazas. Pero lo peor aún estaba por venir. Una tarde, mientras Magdalena regaba sus plantas, un vecino tocó la puerta con una expresión de asombro. «Señora, Ramírez está afuera». Magdalena se giró lentamente, sorprendida. ¿La misma mujer que la había humillado? ¿La que pateó a Bruno sin piedad? ¿Qué hacía aquí? Con cautela, salió al porche, y allí estaba ella. Sin uniforme. Con una apariencia descuidada y la mirada hundida. Por primera vez en su vida, Sofía se sentía pequeña. «Señora», su voz sonaba rasposa, llena de emociones contenidas. No hay excusa para lo que hice. Perdí el control. Traté de imponer mi autoridad sin pensar en el daño que causaba. Y ahora, lo he perdido todo. Bruno, como si entendiera lo que estaba ocurriendo, caminó lentamente hasta Sofía y la olfateó. Luego, con un leve movimiento, apoyó su hocico en su pierna. Los ojos de Magdalena se suavizaron. El perdón no se pide con palabras. Se demuestra con acciones. Capítulo 8. El peso del perdón. Las palabras de su antiguo compañero aún retumbaban en la cabeza de Sofía Ramírez. Solo te queda una opción, pedir perdón de verdad. Para ella, esas palabras eran insoportables. Toda su vida había construido su identidad en base a la autoridad, al control, al respeto que exigía con su placa y su uniforme. ¿Pedir perdón? ¿Reconocer que había estado equivocada? Pero cada vez que miraba su situación, entendía que estaba acabada. Había perdido su trabajo, su reputación y ahora enfrentaba un proceso legal que podría arruinarla completamente. Ya no era la oficial intocable. Ahora, solo era una mujer más, sola, despreciada por la sociedad y con un enorme peso sobre sus hombros. Pero entonces recordó la mirada de Bruno. La forma en la que, incluso después de haber sido pateado por ella, había mostrado misericordia al soltar su brazo cuando se lo ordenaron. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que debía hacer lo correcto. El encuentro con el pasado. Una tarde, mientras doña Magdalena regaba sus plantas en el pequeño jardín de su casa, un vecino se acercó con una expresión de sorpresa. «Señora, Ramírez está afuera». Magdalena dejó de regar y levantó la vista con lentitud. ¿La misma mujer que la había humillado? ¿La que pateó a Bruno sin piedad? ¿Qué hacía allí? La anciana rodó su silla de ruedas hasta la entrada de su casa. Y allí, de pie, estaba Sofía Ramírez, pero no era la misma. Sin uniforme. Sin la arrogancia de antes. Sus hombros estaban caídos, sus ojos reflejaban cansancio y su ropa simple indicaba que ya no era la mujer poderosa que una vez creyó ser. Los vecinos comenzaron a acercarse, curiosos, algunos con teléfonos en mano listos para grabar cualquier confrontación. Pero lo que ocurrió dejó a todos sin palabras. Sofía bajó la mirada y habló con la voz quebrada. «Señora». Hizo una pausa, como si tuviera dificultades para continuar. Se aclaró la garganta y finalmente dejó salir las palabras que nunca imaginó pronunciar. No hay excusa para lo que hice. Perdí el control. Traté de imponer mi autoridad sin pensar en el daño que causaba. Y ahora, lo he perdido todo». Magdalena no dijo nada. Solo la observaba con la paciencia de alguien que ha vivido mucho y que conoce bien la naturaleza humana. Sofía respiró hondo y apretó los puños, sabiendo que este era su último recurso. Si había algo de humanidad en ella, debía demostrarlo en ese momento. «Lamento lo que hice. No solo por haber pateado a Bruno, sino por cómo la traté a usted. Fui cruel, arrogante y abusé de mi posición. Estoy aquí porque necesito decirle, cara a cara, que estoy arrepentida». El silencio se apoderó del lugar. Nadie esperaba escuchar aquellas palabras de una mujer que hasta hace poco se creía superior a los demás. Bruno, como si entendiera lo que estaba ocurriendo, caminó lentamente hasta Sofía y la olfateó. Luego, con un leve movimiento, apoyó su hocico en su pierna. El gesto fue tan inesperado que Sofía sintió un nudo en la garganta. Los ojos de Magdalena se suavizaron. Observó a su perro y luego a la mujer frente a ella. Había aprendido, al igual que ella, que la vida siempre encuentra la forma de dar lecciones. «Ramírez», dijo con voz pausada, «el perdón no se pide con palabras. Se demuestra con acciones». Y con esa frase, Sofía entendió que su verdadero camino apenas comenzaba. Capítulo 9. Redención en marcha.
Las palabras de doña Magdalena resonaron en la mente de Sofía durante días. El perdón no se pide con palabras. Se demuestra con acciones. Aquella frase se convirtió en una sombra constante en su cabeza. Ya no tenía su uniforme, su placa ni el poder que una vez la hacía sentirse intocable. Ahora, era simplemente una mujer rechazada por todos, con una reputación destruida y sin nadie en quien apoyarse. Pero en lugar de huir, hizo algo que jamás pensó que haría. Decidió cambiar. A la mañana siguiente, se dirigió al refugio de animales de la ciudad, el mismo al que la Asociación Protectora de Animales donaba recursos para perros rescatados. Sofía quería enmendar lo que había hecho, y aunque no tenía claro cómo, sabía que debía empezar desde algún lugar. ¿Qué haces aquí?, preguntó una de las voluntarias con recelo cuando la vio entrar. Los demás trabajadores la miraron con desconfianza. Sabían quién era. Sabían lo que había hecho. Sofía tragó saliva. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero quiero ayudar. No porque me obliguen, sino porque necesito hacerlo. Los voluntarios se miraron entre sí, sin saber qué responder. Finalmente, el encargado del refugio, un hombre de cabello canoso y mirada seria, suspiró. Bien. Puedes empezar limpiando las jaulas. Sofía asintió sin rechistar. Y así comenzó su camino hacia la redención. Capítulo 10. Reconstruyendo el honor. Los primeros días en el refugio fueron difíciles. La mayoría de los voluntarios apenas le dirigían la palabra, y muchos de los visitantes murmuraban al reconocerla. Pero Sofía no se quejaba. Se mantenía en silencio, limpiando jaulas, alimentando perros abandonados y aprendiendo sobre el cuidado animal. Por primera vez en su vida, no tenía autoridad sobre nadie. Y sin embargo, con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Poco a poco, la gente empezó a notar su esfuerzo. No buscaba reconocimiento ni perdón inmediato. Simplemente trabajaba. Día tras día. Pero el verdadero cambio ocurrió un mes después, cuando se organizó una jornada de adopción en la misma plaza donde había pateado a Bruno. Volver a ese lugar era una prueba de fuego. Cuando Sofía llegó con los voluntarios del refugio, las miradas de los transeúntes se clavaron en ella. Algunos la juzgaban. Otros simplemente observaban con curiosidad. Pero cuando una niña pequeña se acercó a un cachorro que temblaba de miedo y no sabía cómo acercarse, Sofía, con voz suave y movimientos lentos, le mostró cómo hacerlo. Pon tu mano cerca, pero sin tocarlo aún. Deja que él venga a ti. La niña obedeció. Y, para sorpresa de todos, el cachorro se acercó tímidamente y lamió su mano. «Mamá, lo quiero», exclamó la niña con alegría. La madre, que había estado observando en silencio, miró a Sofía con una expresión que ella no esperaba. «Gracias». Fue solo una palabra. Un pequeño gesto. Pero para Sofía, significó mucho. En ese momento, sintió que estaba dando un paso en la dirección correcta. Capítulo 11. La última prueba. A pesar de sus esfuerzos, la investigación en su contra seguía en marcha. Sofía aún debía responder ante la justicia por lo que había hecho. Cuando el día del juicio llegó, la sala estaba llena. Había periodistas, activistas y ciudadanos comunes esperando escuchar el veredicto. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, Sofía se puso de pie y enfrentó a la jueza. No tengo excusas para lo que hice. No voy a justificarme ni a pedir indulgencia. Cometí un error grave y lo acepto. Pero también quiero que sepan que he pasado los últimos meses tratando de enmendar mi falta, no con palabras, sino con acciones. Si debo pagar por mis actos, lo haré. El silencio en la sala fue absoluto. Nadie esperaba una respuesta así. Finalmente, la jueza habló. La Corte reconoce que la acusada ha mostrado arrepentimiento y ha tomado acciones concretas para reparar el daño causado. Sin embargo, la justicia debe prevalecer. El veredicto fue claro. Sofía recibiría una multa, cumpliría trabajo comunitario obligatorio en el refugio de animales y asistiría a cursos de sensibilización sobre abuso de poder. Algunos consideraron que la sentencia era leve, pero doña Magdalena, que estaba presente en la audiencia, sonrió con calma. Sabía que ese era el castigo más significativo para Sofía, enfrentar sus errores todos los días y demostrar que podía cambiar. Capítulo 12. Un nuevo comienzo. Los meses siguientes no fueron fáciles, pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía sentía que estaba en paz consigo misma. Ya no era la oficial Ramírez. Ya no era la mujer que abusaba de su autoridad. Ahora, era una voluntaria más en el refugio, alguien que había aprendido que el poder no reside en el miedo, sino en el respeto. Una tarde, mientras limpiaba una jaula,
escuchó una voz familiar. Ramírez. Se giró y vio a doña Magdalena en la entrada, con Bruno a su lado. ¿Cómo va el trabajo? Sofía se limpió las manos en el pantalón y asintió. Aprendiendo. Todos los días. Magdalena la observó en silencio y luego dijo. El perdón no se da por lástima. Se gana. Sofía tragó saliva. Sabía que ese momento definiría todo. Entonces, Magdalena extendió su mano. Hoy te lo has ganado. Sofía sintió un nudo en la garganta. No esperaba recibir el perdón de Magdalena tan pronto, y mucho menos de una forma tan sincera. Con un gesto firme, estrechó su mano y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar sin culpa. Bruno, como si entendiera el significado de ese momento, se acercó y movió la cola, permitiendo que Sofía lo acariciara. Gracias, señora. No voy a desaprovechar esta segunda oportunidad. Magdalena asintió con una sonrisa. Más te vale, muchacha. Porque ahora tienes una nueva misión, demostrarle al mundo que no eres la mujer que fuiste, sino la mujer que elegiste ser. El sol comenzaba a caer en el horizonte, bañando la escena con un cálido resplandor dorado. Sofía, con una nueva determinación, entendió que su historia no terminaba ahí. Era el comienzo de algo diferente. Un nuevo camino. Un nuevo propósito. Una nueva oportunidad. Y esta vez, estaba decidida a hacerlo bien. Fin.